Buenos días, maestra. Mi nombre es Melanianet Hernández Terrón del grupo 105D de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial. Bueno, yo le voy a hablar sobre la línea del tiempo de la evolución de la tabla periódica. Bueno, comenzamos. 1669, descubrimiento del primer elemento. Henrik Brandt descubre el primer elemento científico, el fósforo. Recogió un poco de orina y la dejó reposar durante 2 semanas, luego la calentó hasta su ebullición y quitó el agua, reduciéndolo todo a un residuo sólido. Calentó la combinación y recogió el vapor que salió de ahí. Cuando el vapor se enfrió, formó un sólido blanco y cerúleo. Aquella sustancia brillaba en la oscuridad, por lo cual se llamó fósforo, que en griego quiere decir portador de luz. 31 de diciembre de 1790, primer orden de los elementos. A finales del siglo XVIII, Anthony de Lavoisier clasificó los 33 elementos conocidos en no metales y metales. Fue el primer intento de ordenamiento sistemático de los elementos químicos conocidos. Johann Wolfgang Dobereiner, que los elementos con propiedades semejantes se pueden estudiar agrupándolos en grupos o familias. 1827, Tríadas de Dobereiner. Posteriormente, en 1827 dijo la existencia de otros grupos de 3 elementos, en los que se daba la misma relación. La tríada del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Pone en evidencia que la masa de uno de los 3 elementos de la tríada es intermedia entre la de los otros 2. 1830, descubrimiento de los elementos. Aunque algunos elementos como el oro, plata, cobre, plomo y mercurio ya eran conocidos desde la antigüedad, en el siglo XVIII se conocieron numerosos nuevos elementos, los más importantes de los cuales fueron los gases con el desarrollo de la química neumática, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. 12 de junio de 1844, pesos atómicos. A principios del siglo XIX, John Dalton desarrolló una concepción nueva del atomismo. Su principal aportación consistió en la fórmula de un atomismo químico, que permitía integrar la nueva definición del elemento. Estableció como una unidad de referencia la masa de un átomo de hidrógeno, aunque se sugirieron otros en esos años, y refirió el resto de los valores a esta unidad, por lo que pudo construir un sistema de masas atómicas relativas, por ejemplo, el caso del oxígeno. 1858, extensión de las tríadas. Varios científicos encontraron que estos tipos de relaciones químicas se extendían más allá de las tríadas. Las investigaciones llevadas a cabo presentaban la dificultad de que no siempre se disponían de valores exactos para las masas atómicas y se hacía difícil la búsqueda de regularidades. 1 de junio de 1862, clasificación de 6 elementos. John Newlands, un químico inglés, redactó un trabajo en el que se clasificaban los 56 elementos, estableciendo 11 grupos basados en propiedades físicas similares. 1863, cilindro de Chang'e-Stoy. El geólogo francés A. Piguier de Chang'e-Stoy clasifica la primera tabla periódica. Este dispuso los elementos según el orden decreciente de sus pesos atómicos y fue el primero en observar que las propiedades se repetían cada 7 elementos. Propuso un nuevo tipo de organización, el cual seguía la disposición de un tornillo telúrico. 9 de diciembre de 1862. Tablas periódicas de 3 dimensiones. La mayoría de las tablas periódicas son de 2 dimensiones, sin embargo, se conocen tablas en 3 dimensiones, al menos desde 1862. Tabla bidimensional de Mendeleev de 1869. 1864, Alexander Emily Piguier de Chang'e-Stoy publica que los elementos se podrían clasificar según el número de su masa atómica, pareciéndose así a la escala musical. 1864, la ley de las octavas. En 1864, Chang'e-Stoy y Newlands, químico inglés, anuncia la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero la ley no puede llevar a estos elementos más allá del calcio.
Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Está establecida que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla. 1864. Versión abreviada de la tabla periódica por Meyer. Lothar Meyer publica una versión abreviada de la tabla periódica para clasificar los elementos. 1867. Gustavus Heinrich. En 1867, Gustavo Heinrich, un químico danés, publicó un sistema periódico en espiral sobre la base de los espectros, los pesos atómicos y otras similitudes químicas. Su trabajo fue considerado como idiosincrásico, ostentoso y laberíntico, y esto puede haber llevado a que se desaconsejase su reconocimiento y aceptación. 1868. Tabla extendida de Meyer. Meyer constituye una tabla extendida que entrega a un compañero para su evolución. 1869. Tabla periódica de Mendeleev. Dmitri Mendeleev dispuso los elementos conocidos en líneas una debajo de otra de manera que los que tenían igual valencia se hallaban ubicados en la misma hilera. Estos elementos mostraban un gran parecido en sus propiedades debido al aumento y disminución periódica de valencias y propiedades, igualmente repetidas en las diversas filas. A esta ordenación se le llamó tabla periódica de los elementos. Se considera a la posibilidad de nuevos elementos por lo que se dejaron espacios. 1870. Julius Lothar Meyer construyó un gráfico en que las relaciones entre las propiedades de los elementos son periódicas respecto a la masa atómica. 1871. Dmitri Ivanovich Mendeleev y Julius Lothar Meyer propusieron una nueva tabla compuesta por 7 filas, periodos y 8 columnas. Al conjunto de elementos lo llamó familia, a grupo por tener propiedades semejantes. A diferencia de la tabla de Newlands, esta no consta de periodos con un número fijo de elementos. 1895. Descubrimiento de argón. William Ramsay, colaborando con Lord Rayleigh, descubren un nuevo elemento gaseoso, el argón, que resulta ser químicamente inerte. 1898. Marie Curie descubrió los elementos radio y polonio, radioactivos, junto a su marido Pierre Curie. 1998. Argón y su posición. Williams Ramsay sugiere que el argón se coloque entre el cloro y el potasio, en la familia con helio. Williams predice con precisión el futuro descubrimiento del neón y sus propiedades. 1911. Carga nuclear. Ernest Rutherford publicó sus estudios sobre la emisión de partículas alfa por núcleos de átomos pesados que llevaron a la determinación de la carga nuclear. Demostró que la carga nuclear en un núcleo era proporcional al peso atómico del elemento. 1913. Ley periódica de Moseley. El químico inglés Henry Moseley propone el ordenamiento de los elementos en base a su número atómico creciente. Cuando los elementos se ponen en orden de los números atómicos, sus propiedades físicas y químicas muestran tendencias periódicas. 1936. Método Fermi. Se descubre el primer elemento artificial tecnecio mediante el método Fermi. Bombardear un átomo con neutrones acelerados con un ciclotrón. 1940. Glenn. Los últimos cambios importantes en la tabla periódica son el resultado de los trabajos de Glenn Spohr. A mediados del siglo XX, empezando con el descubrimiento del plutonio en 1940 y posteriormente en los elementos transuránidos del 94 al 102. Descubre los elementos del 94 al 100 haciendo los últimos retoques importantes en la tabla periódica. 1945. Glenn Simberg. Un científico estadounidense sugirió que los actínidos como los lantánidos estaban llenando un subnivel F en vez de la cuarta fila del bloque D como se pensaba hasta el momento. 1952. Will Chabery. El científico
costarricense Will Chavary presentó una nueva versión basada en la estructura electrónica de los elementos, la cual permite ubicar las series de lantánidos y actánidos en una secuencia lógica de acuerdo con su número atómico. 1965 Guerra Fría. Los rusos y los americanos compiten para sintetizar los elementos. Hasta el 106 se descubren nuevos elementos gracias a la técnica fusión en frío. 1988 Nuevo sistema de nomenclatura. En 1988 se puso en uso el nuevo sistema de nomenclatura y se desecharon los nombres del grupo. 1996 Elemento 112. Se consigue al hacer chocar un átomo de zinc con uno de plomo a altas velocidades. Su vida media es de 240 microsegundos y se consiguieron a solo 2 átomos. 1997 Nombre de elementos. Se nombra a los siguientes elementos: 104 Rutherford, 105 Dubnium, 106 Seaborgio, 107 Borium, 108 High-Simon, 109 Metznerio. 1999 El elemento 114, su vida media es de 30 segundos. 2009 Sergi Nogal, Paula Ubach y María Argemi, alumnos de 4ESO, modifican la tabla periódica para hacerla mejor. 2011 Actualización. La actualización de la tabla periódica se había realizado en 2011 con la última adición de los elementos 114 y 116, que fueron nombrados en honor a los laboratorios donde fueron sintetizados. 2015. Un grupo de la tabla periódica es una columna vertical en la tabla. Hay 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos corresponden directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series listas conocidas dentro del esquema coherente. La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene del hecho del que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa. 2016 Nuevos elementos. Los números atómicos 113, 115, 117 y 118 ahora son ocupados por 4 elementos químicos superpesados encontrados por científicos de Japón, Rusia, Estados Unidos y reconocidos por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, UPAC, organización que regiere la nomenclatura química. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte.